Muy bien, pues sean bienvenidos, bienvenidas a esta tiempo de meditación, eh, pues de esta Semana Santa. Queremos que sea un tiempo de encuentro con el Señor, fundamentalmente. Sabemos bueno, esta Semana Santa se va a celebrar de una forma muy peculiar, gracias pues a esta contingencia que aún estamos viviendo. Sin embargo, bueno, ya no es lo mismo. El año pasado pienso que nos agarró todavía más en curva, ¿verdad? Pero este año, pues al parecer, no nos agarró tan así, ya estamos más preparados, ya más, más conscientes de la circunstancia. Y bueno, pues trataremos de decirle al Señor pues que nos ayude, de encontrarnos con Él. Creo que también es un tiempo que nos sirve para depurar muchísimas cosas en el tema celebrativo, por ejemplo. Ayer platicábamos con las personas en la misa y a la hora de bendecir los ramos, pues servía como para hacer una pequeña catequesis, porque eh, muchas veces, por ejemplo, cuando bendecimos los ramos o cualquier cosa, a veces decimos, no, pues que me caiga agua aquí, o padre, no me cayó agua, o entonces servía para hacer la catequesis de que pues no bendice el agua, lo que nos bendice es la oración, ¿no? Luego, por ejemplo, en el tema del Viernes Santo, pues también eh, muchas veces el enfoque que más apreciamos en esa celebración, pues es el Via Crucis, ¿no? Y no me puedo perder el Via Crucis. Sin embargo, lo que es más importante es el momento de la adoración a la cruz, ¿no? Entonces, gracias a que pues en este año pues no vamos a poder vivir, por ejemplo, el tema de la bendición, la expansión del agua, o el otro ejemplo del tema del Via Crucis, este, pues no se puede hacer las procesiones. Pues bueno, nos ayuda a enfocarnos en lo que es el sentido correcto de las cosas, ¿no? Y bueno, pues también, ¿qué más quisiera uno, no hacer las cosas eh, de la forma en la que estamos acostumbrados a hacerlas? Sin embargo, pues bueno, hoy las circunstancias no lo permiten. Y bueno, de igual manera, ¿no? Generalmente la temática de Semana Santa generalmente está dispuesta así en el templo, todas las personas vamos viendo las circunstancias y eso ahí en el templo, ¿no? Pero bueno, ahora estos medios virtuales, pues hay que utilizarlos. También tiene sus ventajas, por ejemplo, en el caso de las personas que no pueden conectarse en la tarde o no podrían en algún momento dado asistir al templo, a las catequesis por la tarde, pues está el horario de la mañana que también pues nos permite, ¿no?, a otros tener acceso. Y bueno, yo hoy estaré con ustedes y bueno, ahí estaremos turnándonos al Padre Cecilio y un servidor. Les invito a iniciar. No sé si alguien de los aquí presentes quisiera apoyarnos con ese servicio, con el servicio de la oración. Sí, les decía que si alguien pudiese apoyarnos con la oración inicial. Bueno, pues ya sabe que no es mi fuerte, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, por favor, acompáñanos
Ilumínanos, envía el Espíritu Santo para que nos ayude a comprender y que lo que vamos a escuchar y tratar de comprender fortalezca profundamente nuestra fe, nuestras almas y nos ayude a acercarnos más a Dios y a Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por ahí si falla algo me van diciendo, sale. Pues fíjense que, como decíamos al principio, esta temática ha variado un poquito. Por un lado, las circunstancias, ¿no?, físicas, pero por otro lado también, en esta ocasión quisimos manejar la temática de otra forma, ¿no? Generalmente, la forma tradicional es Ok. meditar el lunes acerca de lo que se celebra el jueves, meditar el martes acerca de lo que se celebra el viernes, y el día miércoles acerca de lo que se celebra el sábado o domingo, ¿no?, que es el sábado de Santo o domingo de resurrección, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión quisimos hacer el enfoque de una manera distinta. Le quisimos llamar así: pasión, muerte y resurrección. Ya el hecho de manejarlo así, pues se ve entremezclado todo esto, porque, por ejemplo, el día jueves podemos estar hablando acerca de la pasión del Señor, pero ya también está entremezclado el tema, este mismo tema el viernes, por ejemplo. El día viernes, que sería específicamente el tema de la muerte del Señor, pero que también está entremezclado con el sábado santo por la mañana, ¿no?, que es el sepulcro, ¿no?, la experiencia más profunda de la muerte, que es precisamente la sepultura, ¿no? Y bueno, la resurrección, pues está todo implícito en todo, ¿no? Porque incluso ayer que celebramos el Domingo de Ramos, eh, la oración, si ustedes se dieron cuenta, la oración final, las oraciones tocaban el tema de la resurrección. No era nada más quedarse en el punto de la muerte de Jesucristo, de la pasión, no. Tocaba el tema de la resurrección. Entonces, de entrada ya esto está implícito en todo, ¿no? Entonces, el manejarlo así no hace referencia como tal a un día específico, pero sí pues nos va a dar el enfoque de tres aspectos que tenemos que tener en cuenta en esta celebración de la Semana Santa. Pues muy bien. Sin más introducción, quisiera que me apoyaran por ahí. ¿Tienen su Biblia a la mano? Sí, correcto. Quisiera que me apoyaran con la cita, buscando esta cita bíblica. Si, ahora sí que como los niños en el catecismo, el primero que la encuentre, ese gana. La cita bíblica es Filipenses 2, 6, 11. De hecho, esa de paso es la que leíamos ayer en la segunda lectura, ayer. ¿Filipenses qué dijo? Filipenses 2, 6, 11. La tengo, padre. Buenos días. Adelante, adelante, doña Lili. El cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús
toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Palabra. Muy bien. Esta lectura nos ilumina bastante bien a la hora de hablar del tema de la pasión del Señor, porque así como una primera pauta, yo creo que ayer esta lectura nos daba así como que una clave importantísima para iniciar todo este tiempo de la Semana Santa. Y la clave que nos comparte, bueno, digo esto porque, por ejemplo, ayer decíamos yo decía en la homilía, de niño me costaba trabajo entender cómo Jesús al entrar a Jerusalén entra de una manera gloriosa. No sé si a ustedes les pasaba esto, ¿no? Entra de una manera gloriosa, pero al mismo tiempo se nos plantea que, que muere en la cruz, ¿no? Y que la misma gente que lo alababa, que lo glorificaba, es la misma gente que lo está crucificando, ¿no? Entonces este contraste es difícil de entender. Sin embargo, cuando vemos eh, esto desde la clave que San Pablo nos presenta, se puede entender mucho mejor. La clave que San Pablo nos presenta es el anonadamiento. Esta expresión que es una palabra un tanto rebuscada, si se dan cuenta, o sea, no estamos acostumbrados a utilizar esta palabra, el anonadarse. ¿Vas a venir a escucharlo? ¿Qué significa anonadarse? Anonadarse, decíamos. No, es que nos están oyendo. Anonadarse, decíamos, significa hacerse nada, hacerse nadie. Si nosotros vamos viendo esto desde la Navidad, por ejemplo, qué maravilloso resulta plantearnos el hecho de que Dios, el Todopoderoso, se haya hecho un hombre, se haya encarnado, que se haya hecho un niño, ¿no? Pequeño, frágil, que necesita, ¿no? Del cuidado de su madre, que se haya hecho un niño pequeño que no sabe nada y que tiene que ir desarrollando todo su conocimiento, todo su crecimiento. Esto nos resulta maravilloso. O sea, cómo ese abajamiento de Dios a la realidad humana, cómo Dios prácticamente renuncia a su condición divina para hacerse como nosotros, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto para ir tomándole el hilo a esto. Lo segundo, precisamente es, o sea, no solamente compartir la carne del hombre, sino también compartir la carne del hombre más miserable. Ese es el anonadamiento. Se compartió la suerte de los pecadores. Se rebajó a sí mismo, asumiendo toda desgracia humana. Entonces, esto nos da la clave para encontrar lo que es la verdadera gloria de Dios. Por un lado, la gloria humana. El día de ayer, por ejemplo, en la meditación, en las lecturas, por un lado, la gloria humana, que grita gloria a Dios, viva el Hijo de David. ¿Pero por qué? Porque te hemos visto hacer milagros, porque has multiplicado panes, porque has sanado ciegos, porque has predicado en la sinagoga, ¿no? Bendito sea el Hijo de David. Seguro que este es el Mesías que nos va a liberar, el caudillo, ¿no? Que Dios envió para que su pueblo sea libre nuevamente, ¿no? Sin embargo, la cruz es algo que está totalmente en contraste con esto. Sí, pero la cruz
encierra en sí mismo el misterio del anonadamiento, el misterio de hacerse nada, de hacerse nadie. Encierra en sí misma el misterio más profundo del ser humano y que al mismo tiempo más común a todos nosotros, que es el misterio del sufrimiento, el misterio de la pasión. Ninguno de nosotros puede decir que no ha vivido algún sufrimiento, ¿verdad? Este es un misterio que todos hemos padecido. El sufrimiento que nos ha causado la pobreza, por ejemplo, el misterio que causa, el misterio del dolor que causa el hambre. Algunas personas han padecido esto. El misterio del dolor que causa la injusticia, cuando las estructuras eh, sociales o las estructuras de gobierno no responden, ¿no? Y mucha gente padece la injusticia. El misterio del dolor, del sufrimiento que trae la enfermedad, ¿no? La enfermedad propia o la enfermedad de algún ser querido, ¿no? El misterio del sufrimiento que trae la violencia. ¿Cuántas veces hemos sufrido algún tipo de violencia psicológica o violencia física? El misterio del dolor que encierra también las decepciones, ¿no? Decíamos ayer, la decepción que también causa la misma estructura religiosa, ¿no? Jesús no estuvo exento de esto. Sus mismas estructuras religiosas, su tiempo, hicieron que padeciera esto. La decepción que nos provoca el gobierno, ¿no? Son misterios de sufrimiento en nuestra vida. Y que si nos damos cuenta, todos estos misterios de sufrimiento están en la cruz, se viven en este momento de pasión de Jesucristo. Por eso ayer que se leía la pasión de nuestro Señor Jesucristo, era para mí importante leerla completa, aunque ahí en el misal aparece una forma breve, pero para mí era importante leerla completa precisamente porque es todo el desarrollo de este misterio de sufrimiento que es común a toda persona humana, que es común a todas a toda la realidad, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto, tener en cuenta que no hay sufrimiento humano que Jesús no haya asumido en su misma carne. Y bueno, para esto quiero compartirles, no sé si a ustedes les pasaba, para ir entrando ya un poco más en materia, porque se nos acaba el tiempo. No sé si a ustedes les pasaba de niños, estas experiencias, digo, yo las vivía muy de niño, que en vacaciones, estábamos en Semana Santa, mi familia ya era muy practicante de la fe. Y entonces, pero era nada más mi familia, mis papás y mis hermanos, ¿no? Bueno, mis hermanos y yo a la fuerza, porque hay que reconocerlo, era a veces a la fuerza. Y más porque en vacaciones llegaban primos de Tabasco, por ejemplo, llegaban unos primos y todo el mundo que a la playa, llegaba el Viernes Santo y el Viernes Santo era de que nosotros bien calladitos ahí haciendo ayuno y oración, no se prendía la tele para nada, no hacíamos, o sea, no podíamos hacer nada de eso. Y nos asomamos así por la ventana y veíamos que los primos estaban allá jugando, viendo la tele en el Nintendo, en el PlayStation, y así nosotros así como que, ay, quiero ir a jugar, ¿no? Pues los niños, ¿no? Yo no comprendía por qué el Viernes Santo era un día tan especial, un día así tan de luto, tan metido, ¿no? Y precisamente mientras preparábamos estas reflexiones,
No sé por qué en esta Semana Santa se me venían a la mente muchas cosas de la forma en la que la vivía de niño, pero me llama la atención esto precisamente, el misterio de la pasión de Jesucristo. Es un misterio que se tiene que celebrar y vivir y que nos tiene que tocar a nosotros a tal grado que también nosotros tenemos que ser solidarios. Pero fíjense, no solo con el misterio del sufrimiento de Jesús, sino también ser solidarios con el misterio del sufrimiento humano. Ser solidarios con eso, ¿no? El hecho de guardar un día de ayuno, el hecho de guardar, de abstenerse de algo, de ofrecer algún sacrificio ese día, el hecho de que ese día sea un día de penitencia, un día de luto, es porque me hago solidario del sufrimiento humano. Es decir, experimento también el dolor que han sufrido las personas al vivir la injusticia, porque veo en el crucificado a aquella persona que murió injustamente, fue condenado injustamente. El juicio con acusaciones falsas. El día de ayer, el Evangelio de Marcos lo ponía muy en claro, ¿no? Acusaciones falsas. Eh, Me hago solidario con aquellas personas que sufren la violencia, como el crucificado, después de ser condenado, es azotado, es torturado, ¿no? Hoy nuestra realidad social es una realidad que dolorosamente experimenta la tortura de una forma como nunca se ha visto en otros tiempos, ¿no? O sea, experimentarla, hay gente que vive esto, que vive esa tortura. El vivir el Viernes Santo, vivir este tiempo, este día de pasión, estos días de que los que meditamos esto, me hace ser solidario con aquellas personas que han sufrido a causa de las distinciones sociales, de la marginación. Entonces en Cristo vemos a esta persona, en cada persona que sufre la enfermedad, en cada persona que sufre el dolor de la pérdida, de la muerte. Vemos a Jesús sufriendo, a Jesús asumiendo todos los misterios de pasión de la vida del ser humano. Vemos a Jesús rebajado, vemos a Jesús anonadado, hecho nada. Entonces, el yo celebrar esto de esta manera me ayuda a ser solidario con estas realidades que las personas viven. Yo de niño no lo comprendía. Yo de niño quería salir a jugar, bueno, no tan niño, ¿no? Ya, sobre todo más adolescentes, era como que la etapa así más fuerte de rebeldía, ¿no? Como que yo quería ya, ¿y de qué sirve celebrar esto, no? Pero es hacer conciencia de los misterios de la pasión que comparte la persona humana, que comparte el género humano. Eh, Últimamente, esto reciente, ¿no? Este movimiento, y lo digo porque es algo reciente, el movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? Creo que hay un día que lo utilizan como paro nacional. ¿Para qué? Para hacer conciencia de de la violencia, ¿no? Contra la mujer, de qué pasaría si alguna desapareciera, ¿no? Entonces, permítame tantito, permítame.
Espérame que andan interrumpiendo aquí. Es lo malo de quedarse en casa. ¿A qué me quedé? Ya se me olvidó. Estábamos hablando de esto, ¿no? De este paro, ¿no? Que tiene esta característica, ¿no? De hacerse solidario. Sin embargo, no lo estoy tomando de ejemplo. Al contrario, se serviría como que a una crítica de conciencia, porque el misterio del sufrimiento, como lo mencionamos ahorita, no se reduce a un sector. Si bien eh, hay muchas personas que lo han sufrido, mujeres, ¿no? Pero esto es algo común a todas las personas. Entonces, es ser solidario con todo. Esa solidaridad de Jesús por nosotros, ¿no? Entonces, es aquí donde este misterio del sufrimiento se hace más, se hace más comprensible, se hace más llevadero, porque entonces descubro que Jesús está conmigo en este momento. Muchas veces algo que experimentamos, algo común que experimentamos cuando nos toca sufrir, cuando nos toca vivir la pasión, es un sentimiento de abandono. No sé si les ha pasado. Tener ese sentimiento de abandono es algo común. Un sentimiento como de cuestionar a Dios, oye, ¿por qué permites que pasen estas cosas? ¿Por qué permites que me pase esto a mí? Sin embargo, la experiencia que nosotros hemos de tomar aquí es precisamente esto, que no estoy solo en la pasión, que no estoy solo en el sufrimiento. Jesús se ha hecho solidario conmigo. Toda miseria mía, todo sufrimiento mío, Jesús lo ha hecho suyo y lo ha renovado, le ha dado un nuevo sentido a este sufrimiento. ¿Cuál sería el sentido de vivir esto, de vivir esta pasión? Es glorificar a Dios. ¿Y de qué manera se glorifica a Dios? Pidiéndole que se haga su voluntad. Entonces, por esto, me gustaría que buscáramos ahora la siguiente cita bíblica. La cita bíblica de Marcos. Busco la de Marcos para estar en la tónica de estos días. Estamos en el ciclo B y por ende se utiliza el Evangelio de Marcos. Pero esto aparece en los 4 evangelios. Entonces, Marcos 15, Marcos 15, 32, 36. No, perdón, es 14, Marcos 14, 32, 36. Es capítulo 14. Bueno, ahí ustedes pueden ver los paralelos. A un ladito se dan cuenta que aparecen otras citas bíblicas. Está Mateo, está la de Lucas. Se dan cuenta, estas se les llama paralelos. Quiere decir, si tú buscas esa cita bíblica que aparece ahí, vas a encontrar prácticamente la misma escena, pero los otros evangelistas. Les digo, yo quise utilizar la cita bíblica de Marcos para estar en tónica del ciclo B, que es lo que estamos leyendo ahorita. Entonces, pero puedes utilizar cualquiera de estas. Ahorita te voy a explicar el sentido de esto. Entonces, alguien que ya la tenga, que me haga el favor de leerla, por favor. A ver si es esta. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen.
y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que hacer posible caía en tierra y suplicaba que hacer posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, pero el que no se todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Palabra del Señor. Señor. Palabra del Señor. Ok. Bueno, entonces escuchamos la oración de Jesús en el Getsemaní. Esta es una oración en la que este momento es un momento de dolor profundo, ¿no? Es un momento, yo creo que incluso más que la misma prueba, porque este es el momento de la preparación para la prueba, donde Jesús experimenta esta agonía. Fíjense, curiosamente, la agonía de Jesús es este momento, ¿no? Los otros evangelistas, por ejemplo, Mateo dirá que hasta suda sangre, ¿no? Al grado, imagínate la tensión de Jesús en ese momento. Y comprobado clínicamente se puede sudar sangre, o sea, los vasos capilares llega un momento de tanta tensión que se pueden reventar y literal por los poros sale sangre, ¿no? Y tanta tensión, entonces es posible esta circunstancia. Entonces la agonía de Jesús, ¿qué grado tenía? Sin embargo, fíjate, el centro de la oración de Jesús no es tanto ver su realidad, decir, Señor, mira, pues estoy así, esto, sino, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El centro de la oración de Jesús, la forma en la que Jesús empieza a superar el momento de la agonía y de la pasión es cuando pide que se haga la voluntad de Dios. Quise compartirles esta lectura no solamente porque haya sido algo que leímos ayer en la lectura de la Pasión y que volveremos a leer el día de viernes, pero bueno, el viernes la leeremos en San Juan. Se los quise compartir porque en algunos momentos de pasión muy fuertes que he tenido yo en mi vida, les hablo concretamente de cuando murió mi mamá, porque fue un momento bastante fuerte, un dolor muy grande. Yo recuerdo que entre toda mi negación, estaba con mucha negación así, incluso ante Dios, ¿no? O sea, era literal el reclamo de los que están crucificados con él, ¿no? Que decía, bueno, y si tú eres el Hijo de Dios, pues bájate, ¿no? O ¿por qué permitiste esto, no? Si yo soy tan bueno, ¿no? Creía yo, bueno, yo soy tan bueno, un seminarista, le echo ganas, etcétera, etcétera. ¿Por qué permitiste esto? Y entonces yo en esa dinámica de dolor y de negación, me acuerdo que estaba platicando con mi director espiritual. Me decía el director espiritual, mira, no te voy a decir nada. Lo único que te pido es que medites el Getsemaní y medites estas palabras. Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Lo leí textualmente para no decir ninguna palabra más, ninguna palabra menos. Pero los evangelistas lo expresan así. San Juan tiene otra manera interesante de expresarlo, pero el hecho es, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No es que Dios quiera que estemos sufriendo, no es que la voluntad de Dios sea el sufrimiento. Eso es
Eso es algo que en absoluto, Dios no quiere que sufra. Dios no quiere que lastimarte, ¿no? Sería un Dios sádico, ¿no? Pero sí quiere que descubras, que descubramos un misterio de salvación en todos los padecimientos que vivimos. Cualquiera puede vivir esto de vivir la enfermedad, esto de vivir la injusticia, esto de vivir el dolor, de vivir la pérdida de un ser querido, esto de vivir la violencia, lo vive todo ser humano. Que es lo que dijimos desde el principio, ¿no? El misterio de la pasión es un misterio común a todo ser humano. Si hay algo que todo ser humano ha experimentado alguna vez en su vida, ha sido el sufrimiento y el dolor, pero no es lo mismo vivirlo sin Dios, vivirlo nada más en mi mera naturaleza humana, que vivirlo iluminado desde un misterio divino, desde un misterio de salvación. No es lo mismo vivirlo sin Dios que vivirlo con Dios. La fe, el meditar estos misterios en estos días, me hace descubrir precisamente eso, que el misterio de Jesucristo, que se ha hecho nada, que se ha hecho nadie, es un misterio que comparte conmigo. Jesús conmigo en el dolor. Y veremos la expresión del buen ladrón que encontramos en San Lucas, ¿no? En los otros evangelistas, Marcos no lo tiene, pero esta expresión que es bellísima y cómo ilumina la vida, ¿no? Cuando el otro mal ladrón le empieza a decir gestas, ¿no? Según la tradición, así se llama gestas, le empieza a decir a Jesús de que, y tú también, bájate a ti, bájanos a nosotros, ¿no? Y el otro buen ladrón le dice, oye, ni siquiera conoces a Dios estando en el mismo suplicio que Él. Dios sufriendo conmigo. Conocerlo así es algo que cambia la vida. No porque Dios quiera que sufra, sino porque Dios ilumina el misterio del sufrimiento, el misterio del dolor y de la pasión desde algo mucho más grande, desde la gloria, desde la salvación. Esto que experimentamos nosotros, que experimenta todo ser humano, creyente o no creyente, para el cristiano, para el que se adhiere a Jesús, se convierte en un misterio de gloria para Dios, dar gloria a Dios. Por eso el cristiano, ante el sufrimiento, ante la pasión, hace suya las palabras de Jesús. Padre, tú lo puedes todo. Si quieres que pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, pues bueno, este primer punto me gustaría iluminarlo y así como tarea. Hay un librito por ahí, a los que nos gusta leer, se los recomiendo también. Se llama El misterio del dolor, de C.S. Lewis. Me gusta este autor, es el autor de las Crónicas de Narnia. Y está interesante porque precisamente el libro está como que dividido en dos partes y pone el misterio del dolor sin Cristo, él le llama bajo el signo de Adán, y el misterio del dolor con Cristo. Es muy diferente, muy, muy diferente. Entonces, bueno, me gustaría escuchar comentarios, a ver, ya para ir cerrando esta primera sesión de reflexión. Me gustaría que en estos 10 minutos que nos quedan
comentaran un poquito algo ahí de lo que se llevan ustedes, porque es enriquecedor también. En este momento yo apago mi micrófono y soy todo oído. En lo que yo he vivido, como dice usted, todos pasamos diferentes clases de dolor, pero lo que yo he comprendido es que siempre hay una razón positiva, siempre hay una razón que nos va a ayudar en nuestro futuro con lo que estamos padeciendo posiblemente en esos momentos. Yo lo veo o lo he vivido como la escuela de Dios. Si algo me sucede, es que me está preparando para algo y que es importante que eso haya sucedido en mi vida. Gracias. Gracias, madame. Bueno, buenos días. Bueno, yo lo he vivido ahora en esta cuaresma a raíz de que me caí, me fracturé el brazo izquierdo. Entonces, como penitencia, creo que se les pasó la mano también allá donde me pusieron el yeso y me pusieron demasiado yeso y era algo muy pesado para mí. Ya el dolor de la fractura y la molestia era algo insoportable, se pasaron de todo, de peso y se extendieron demasiado. Entonces, cuando me venía el dolor de todo, se me juntaba todo, entraba en esa parte de la desesperación, pero cuando ya tocaba fondo, que quería yo ahora sí como con coraje decir aquello, me caía el 20 otra vez, ¿no? Y regresaba, decía yo, Señor, pues si esto lo tengo que vivir y lo tengo que padecer, pues lo voy a vivir y en tu nombre voy a salir adelante y te lo ofrezco por alguien que esté enfermo, por alguien que está sufriendo más que yo, porque yo por lo menos me puedo levantar y con una mano me puedo asistir. Y era ahí el consuelo y era ahí donde tomaba fuerzas de regreso, porque sí es muy feo cuando algo te testerea tu cuerpo, tu salud, y te sientes imposibilitado, empiezas a darle el gran valor que tiene Dios en tu vida. Todo lo que Dios te ha dado es tan importante y tan bonito que solamente cuando nos toca el cuerpo directamente es cuando sabemos valorar y darle ese sentido a nuestra vida y el verdadero sentido que tiene Dios en nosotros. Eso es lo que yo les puedo compartir. Muchísimas gracias. Gracias. Padre, buenos días a todos. Adelante, buen día. Fíjese que yo quisiera compartir con lo que usted dijo de este libro, El misterio del dolor sin Cristo y el misterio del dolor con Cristo. Y es cierto, yo me remonto a mis inicios cuando recién casada. Yo cuando tenía una dificultad, luego empezaba a soñar y soñaba con mi hermana, porque yo viví con mi hermana desde los 9 años hasta que me casé a los 21 años. Entonces, yo cuando tenía una dificultad soñaba con ella y ya enseguida al otro día algo le hablaba y le contaba mi dificultad, mi problema. Y ella me ayudaba a resolver ese problema. Pero no tenía yo esa conciencia de que Dios estaba ahí conmigo. Entonces, cuando yo, a través del tiempo, pues me fui acercando a Dios, tuve esa adhesión a Cristo, y de ahí empecé a ver lo que dice este libro, ¿no? O lo que usted nos está explicando, el misterio del dolor o del sufrimiento, pero ya con Cristo. Entonces ahí le empecé a dar el sentido o a analizar
cuando el propósito de algo, ¿no? No, porque antes lo que hacía yo era poner culpas, por esto, por aquel persona, o sucedió por esto, o como dice uno, Dios, no estás aquí conmigo, ¿por qué permitiste esto? Sino ahora, ¿para qué, verdad? Es para qué está sucediendo esto, porque hay algún sentido, porque yo sé que Dios está ahí y a lo mejor antes yo no tenía esa conciencia. A partir de que yo empecé a tener ese encuentro con Dios, ya el Señor me iluminó y estaba ahí conmigo y ya entonces preguntaba yo, ¿para qué es esto? Hacer esa oración, me acuerdo de una ocasión que hubo un temblor y yo lo primero que hice pues fue hincarme y pedirle al Señor, pues aquí estamos, Señor, ¿verdad? Que se haga pues lo que tú digas, pero cuida y protege a mi hijo porque en esa ocasión yo me acuerdo que mi hijo estaba así lejos en una recámara y estaba una casa bastante larga en Orizaba, no sé si le ha tocado vivir por allá o los que conozcan, de las casas antiguas parecen un choricito, son largas, largas. Y mi hijo estaba en una recámara y empezó ese temblor. Desde donde yo estaba en la sala, a mí se me hizo eterno y empezaban a caer cosas y yo entré corriendo a buscar a mi hijo, el más pequeño, y ya salí y yo así como que no me fuera a caer algo. Entonces ahí yo le di ese sentido a la vida, ¿no? Al sufrimiento o a la circunstancia. Y le di gracias a Dios ese momento, ¿verdad? Y yo digo, bueno, pues aquí estamos, porque ya estaba ahí ya con mis hijas y la verdad que eso es, ¿no? Lo que, como dice, ese misterio del dolor o ese misterio del sufrimiento antes y después. Entonces yo lo viví, el antes, el no tener a Cristo, no estar consciente ahora que ya que sé que está Cristo aquí conmigo, que está Dios, ¿verdad? Que habita, inhabita aquí la Santísima Trinidad en mí. Entonces, eso es la fuerza, esa es la luz para mí. Gracias. Gracias, doña Mimi. Gracias. Fíjense, les voy a compartir unas conclusiones que yo tuve después de meditar la oración así. Esta oración del Getsemaní, ¿no? Con la que quise terminar esta pequeña meditación, porque creo que en nuestra vida da muchos frutos, porque cuando descubres la voluntad de Dios, créeme que no descubres a un Dios sádico, no descubres a un Dios perverso, tirano, ¿no? Que nos estrangule para que aprendas, ¿no? Para que sientas así, ¿no? Descubres primero certeza. Fíjate cómo sale Jesús, y te lo digo primero poniendo de ejemplo a Jesús, y después también como experiencia personal. Descubre certeza. Jesús cómo sale después de esa oración, dispuesto a dar la vida. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene la certeza. No sabe, yo creo que Jesús no sabía qué es lo que le esperaba. O sea, sí, la escritura decía unas cosas, pero ya era como que vamos a decirlo como dicen los chavos, ya las escrituras le habían dado spoiler de lo que iba a ser la pasión, ¿no? Pero no la había experimentado. Una cosa es que te den spoilers y otra cosa es que experimentes ya la pasión. Entonces no sabía qué le esperaba. Sin embargo, dentro de esas dudas, dentro de esas cosas, Jesús tiene certeza. ¿Cuál es la certeza de Jesús? ¿Cuál sería la certeza de Jesús en ese momento? Bueno, cuando me hice la pregunta, yo respondía, no, pues que iba a resucitar, ¿no? La certeza de Jesús, al expresarle esto a Dios, de que se haga tu voluntad, no la mía, la certeza es de que el Padre lo ama. Podrían pasar muchas cosas, pase lo que pase en la vida, Dios nos ama. Luego, esta certeza también nos sitúa en la realidad, en una realidad misteriosa, cruda, sí, pero también una realidad en la que
yo puedo salgo fortalecido, en la que yo no me quedo nada más así, ¿no? Entonces, cuando yo me adentré a meditar más esto, y digo, esto no es algo que me haya pasado en una etapa de mi vida solamente. Cuando viví el duelo de mi madre, es algo que he tenido que vivir en muchas ocasiones, ¿no? y repetirme esto, ¿no? Para volver a situarme en la realidad, para volver a tener fuerza, para poder levantarme, ¿no? Y algo que decía por ahí María Eugenia, y creo que lo comparte con todos ustedes, pero ella lo dijo con una palabra muy importante: consuelo. Cuando vivimos la voluntad de Dios de esta manera, créanme que se experimenta consuelo, no se experimenta un Dios tirano, no se experimenta a un Dios vengativo, no, a un Dios que quiere que sufras, no, se experimenta a un Dios que te consuela, se experimenta el abrazo de Dios cuando decimos, Padre, tú lo puedes todo, si quieres aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ante esta dificultad, ante esta circunstancia, ante este dolor, ante esta pérdida, ante esta enfermedad, ante esta injusticia que estoy padeciendo, ante la violencia, Señor, yo sé que tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo y nos libras de la impotencia. Si quieres, haz que pase de nosotros este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien. Me da mucho gusto compartir con ustedes en esta mañana. Me gustaría darles la bendición. ¿Me dan permiso? Ay, Señor claro que sí, Padre. Claro, Padre, gracias. Muy bien. El Señor esté con ustedes Con tu espíritu. Con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Que Amén. tengan un bonito día y bonito inicio de Semana Santa. Les quiero mucho. Un abrazo. Saludos a Gracias, todos. Padre. Gracias, Padre. Padre. Igualmente. Gracias. Bendiga. Gracias, Padre. Bonito día. Adiós. Muchas gracias, Padre. Bendiciones a todos. Bendiciones.